Bueno, bienvenida, Vane. En el día de hoy tenemos a una hermosa invitada que, saben que la encontré de casualidad en un reel, peleando en una de esas que, viste que a veces es improductivo, y te encontré a vos y dije, esta persona yo necesito preguntarle cosas. Así que bueno, gracias, Vane, por estar acá. No, por favor, gracias por invitarme. Esta es mi primera experiencia de entrevista, así que nada, esto es toda una novedad para mí. Sí, bueno, contanos un poquito qué es lo que haces. Bueno, a ver, es como muy raro, porque yo no me dedico full a la creación de contenido, sino que me dedico más. Yo tengo mi carrera, aparte que no tiene nada que ver con esto. Y, y bueno, hace años empecé con esta cosa del bichito de las huertas y de la autosuficiencia, como uno cae en muchas de estas cosas por Pinterest. Yo empecé buscando así cosas de home management y qué sé yo, y fui yendo hacia la autosuficiencia y cómo hacer, y el pan y la huerta y qué sé yo, y con la huerta me súper enganché. Y tuve la suerte de que en la casa donde vivo ahora, porque originalmente cuando arranqué con todo esto vivía en un departamento súper deprimente, que no tenía sol, o sea, era como, bueno, haz lo que puedas. Y por suerte pudimos mudarnos a esta casa que estamos ahora, que de a poquito le fui copando los espacios hasta que ahora es todo una huerta. O sea, espacio que queda libre, espacio que hay una planta, a menos que mi marido me diga, no, pará, por acá hay que pasar. Pero la realidad es esa, la idea y un poco el proyecto es, en algún punto, ser lo más autosuficiente que uno puede ser en la ciudad. ¿Por qué? Porque eso te da un montón de recursos. Es muy loco porque cuando empezás a darte cuenta de que vos puedes hacer tu pan, puedes hacer tu jabón, puedes hacer un montón de cosas, te volvés muchísimo menos dependiente del súper y muchísimo menos dependiente de las fluctuaciones de la vida. O sea, Argentina, como sabrás, es un país en el que todos los días estamos al borde del colapso, porque todos los días algo nuevo puede llegar a pasar y siempre va a ser malo. Entonces, está muy bueno tener esta cosa de, bueno, ok, listo, no importa lo que pase de la puerta de mi casa para afuera, de la puerta de mi casa para adentro, yo puedo ser autosuficiente y no dependo de un sistema que está colapsando, digamos. Entonces, un poco viene por ahí la intención y también un poco por eso empecé a compartir un poco más de cosas de autosuficiencia en Instagram, porque yo al principio solo hablaba de huerta y mostraba mi huerta y cada tanto me echaba alguna cosa, pero muy esporádicamente. Y en los últimos meses como que empecé a meterle más contenido de este estilo autosuficiencia y decir, bueno, ok, listo, vos podés en tu casa, viviendo, o sea, yo vivo en Capital Federal, o sea, no vivo en el campo. Entonces, no necesitas, porque creo que un poco la concepción que tiene el porteño en particular es, para tener una huerta tenés que ir a vivir lejos, al medio del campo, y nada. Y no, no es necesario. O sea, podés hacer esto mismo en el centro de la ciudad si tenés un metro cuadrado de tierra o si tenés lugar como para poner tres, cuatro macetas. O sea, el concepto es el mismo y podés ser en más o menos medida autosuficiente, pero hay ahí un tema de que podés, se puede. Y bueno, un poco por eso lo empecé a compartir, porque es como, sí, se puede. O sea, tenés que tener las ganas, nada más. Tremendo. Es como que me da, o sea, como una resonancia tan grande con todo lo que decís, porque es como como se dice en internet, mis life goals, de verdad, o Sí. sea, mis objetivos en la vida es llegar a donde estás vos, o sea, uno de las tantas aristas, porque de verdad, a mí en la pandemia, o sea, entendí que yo no quiero depender de nada externo, o sea, si a la gente un día al otro se le da por comprar todo el agua, todo el papel higiénico y toda la pasta de diente, o sea, ¿qué, qué hacemos? ¿Se entiende? Exacto. Estamos, a mí como que se me hizo se me implantó eso donde dije, siempre estoy dependiendo de algo fuera de mí y eso me limita, me quita la libertad para ser un ser humano libre y por lo tanto vivo esclavizada, entre comillas, de algo de afuera, ¿entendés? Como que siempre hay un mediador entre mi jabón y mi cuerpo. Sí, Entonces, total. Es así, o sea, y además que, o sea, lo que yo sentí también de mi lado es como que esta vida moderna, a ver, no es por desmerecer la vida moderna porque, a ver, tengo Instagram, o sea, es como, si no tuviéramos la vida moderna, nada de todo esto sería posible, no podría estar hablando con vos ahora. No es por total. desmerecer la vida moderna, pero también hay un tema de que esta vida moderna nos volvió muy facilistas y muy dependientes, porque hay cosas que ni siquiera son difíciles de aprender, o sea, yo
cuando empecé con todo esto, no sabía cocinar absolutamente nada. O sea, era merendar, para mí significaba ir a la panadería y comprar un sanguchito. O sea, es ese nivel de dependencia, de que siempre dependía de que alguien más hiciera las cosas por mí. Y si, ponele, estabas pasando por un momento económico no muy bueno, tenías que empezar a privarte de montones de cosas simplemente porque no las sabes hacer, ¿entendés? Entonces, a mí me resonó mucho por ese lado, viviendo en Argentina, que vivimos de crisis en crisis, también un poco esto te lleva a decir, bueno, ok, listo, estamos en crisis, perfecto, pero no me quiero privar de nada, bueno, entonces lo hago yo. Y seguramente lo voy a hacer por mucha menos plata, porque eso es lo más loco de todo. Que cuando decís, bueno, que lo voy a hacer yo porque lo quiero aprender a hacer yo, porque quiero ser más independiente, bueno. Y empezás a ver otras cosas, que es como, bueno, ok, cuando haces tu propio pan, primero que es mucho más barato, segundo que tiene muchos más nutrientes, porque en esa compensación probablemente puedas comprar una harina de mejor calidad que la del pan del súper, o que la del pan de la panadería, o sea, una harina con muchos más nutrientes. Por ejemplo, el pan comprado de supermercado lactal es inmortal. Y para que sea inmortal tiene que tener un montón de cosas que tu pan de tu casa no tiene y que ese montón de cosas no necesariamente están probadas, ni que son buenas ni que son malas, pero por las dudas yo no lo quiero averiguar. Entonces, si bien todo en su justa medida, tampoco nos vamos a volver unos locos enfermos de que no pruebo nada si está hecho por un tercero, pero, porque también esto, el tema de la autosuficiencia, porque me topé mucho con esto en Instagram de, bueno, pero vos la remera la tuviste que comprar. Bueno, sí, porque no se trata de que si no me puedo ir a vivir como un salvaje feliz en el medio de la nada, no puedo ser autosuficiente. O sea, es esta cosa de extremo, ¿no? Pero Sí, total. La gente te siempre pensás pone como si te en vas a blanco ir a negro. una isla solo. Claro. ¿Qué me pregunto? No, no existe. O sea, el ser humano no puede existir por sí Chicos, están mismo divagando. solo. O sea, es místico, total. O sea, si alguien te dice que hace absolutamente todo, claramente te está mintiendo. Pero, o sea, hay un montón de cosas que sí podés hacer para independizarte o sea, para poder ser vos más independiente del sistema. Y eso también te lleva a esto que te digo, o sea, terminás comiendo más nutritivo porque el tomate de tu huerta siempre es más nutritivo que el del supermercado, porque lo dejaste madurar como correspondía, porque no le pusiste nada raro, probablemente no le hayas puesto nada. A ese tomate creció y punto. O sea, te empezás a topar con eso y después encima, como el tercer nivel de todo esto, termina siendo el tema de la sustentabilidad. O sea, decís, ok, listo, voy a hacer jabón, lo voy a hacer con aceite, que de otra manera lo hubieras tirado a la basura o lo hubieras tirado a las cañerías y hubiera ido a parar al río. O sea, acá nosotros dependemos del agua del río de la Plata y es el mismo lugar al que van las cloacas. Es como que la gente por ahí a veces no es muy consciente. Y encima, en nuestro caso, nuestra mugre no solo nos perjudica a nosotros, sino que también perjudica a toda la gente que vive del otro lado, que no tiene nada que ver con nuestra mugre. Entonces, porque todo lo que tiramos del lado de Buenos Aires va para la Colonia, va para Carmelo, va para Montevideo. O sea, estamos perjudicando a gente que no tiene nada que ver Y con toda nosotros la los situación. perjudicamos a ustedes. Es O como sea, sí, es que. como un ida y vuelta permanente de mugre que va de una costa a la otra, ¿viste? Entonces, ahí empezás como que una cosa te lleva a la otra y empezás a caer en la cuenta de que te volvés más independiente, dependés menos también de tener un ingreso económico, o sea, de tu comercio exterior, digamos. Como dice John Seymour, yo soy muy fan del padre de la autosuficiencia, que es John Seymour. Y en uno No de lo sus conozco. libros, Johnson. John Seymour, ya falleció, es un señor que fue un escritor muy prolífico en los 50, 60, 70 y empezó haciendo guías de viaje por Inglaterra. O sea, las antiguas guías, viste, de viaje. Y después no sé, le agarró un pire loco y se fue a vivir, o sea, por un tema económico, o sea, él empezó a formar su familia y en los 50 aparentemente vivir en Inglaterra era muy caro, entonces se terminó yendo a uno de esos cottages perdidos en el medio de la nada que hay en Inglaterra y bueno, y ahí empezaron con la movida de la autosuficiencia y así terminó siendo como el referente de la autosuficiencia y tiene un libro que escribió, si no recuerdo mal, en 1960, 1962, por ahí, que se llama The Fat of the Land, que lamentablemente no lo encontré en español, solo lo pude leer en inglés porque lo busqué por todos lados y se ve que nunca se tradujo. Y donde él te cuenta todo su viaje de la autosuficiencia y él habla de esto del comercio exterior, ¿no? De que vos cuando sos cada vez más autosuficiente te vas independizando de ese comercio exterior, pero sí lo tenés que tener. O sea, por ejemplo, vos podés cultivar toda tu comida, podés hacer un montón de cosas, pero
en algún punto hay cosas que o no es productivo que las hagas vos o es imposible que las hagas vos. Y entonces para poder obtener eso, necesitas de tu comercio exterior, que es tu trabajo para ganar plata para poder comprar eso, o tu trabajo en la granja para tener algo para intercambiar. Entonces, todo esto te lleva a que, ok, listo, a medida que te vas volviendo más autosuficiente, vas dependiendo menos de ese comercio exterior, pero ese comercio exterior siempre está. Te va a estar. Sí. Claro, sí, por eso la pregunta de la remera, o ¿por qué no te haces tu propio auto? Y no, Claro, porque no, no tenés y porque no es no tenés viable, o sea, no es no es viable, viable, claro. Ale, no es viable. Pero el impacto, digamos, es desde las tareas del día a día, desde el hogar, Claro, ¿verdad? claro. Que yo estoy pensando, ¿no? Todo el tiempo, porque resueno con lo que decís, pero también me pongo en lugar de una persona que, digamos que tiene sus argumentos en contra, y sería, por ejemplo, obviamente, ya lo sabés, es el factor tiempo, ¿no? El tiempo. No me da el tiempo, no tengo tiempo, tengo una familia con 2 hijos, tengo un trabajo de 9 a 5, no llego cansada, los fines de semana no me da para hacer nada. Estoy pensando todo el tiempo en esta persona, ¿no? A ver, que somos todos también, digo, a ver, no es que Total. todos tenemos responsabilidades, obviamente, y la mayoría de las personas serán mujeres y tendrán también su familia, que escuchan este podcast. Entonces, lo que me pregunto es eso, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con el factor tiempo? ¿Cómo lo manejas tú? Mira, yo también, como la mayoría de la gente, tuve un trabajo de 8 a 5, bastante demandante, por cierto. Ahora no tanto porque estoy en una posición un poco menos demandante, pero durante una época estuve en una posición que era bastante demandante y todo tiene que ver con la organización. Ejemplo, te voy a poner el del pan. Yo al principio siempre me quedaba corta, nunca tenía tiempo, bueno. Entonces empecé como a tomarle los tiempos. Bueno, yo sé que, por ejemplo, si tengo que hacer pan en la semana, a la mañana cuando antes de irme a trabajar, le doy de comer a la masa madre, cuando vuelvo a la tarde, lo mezclo, lo amaso, que lo amaso en la amasadora, y lo dejo leudar, y cuando me voy a dormir, lo meto en la heladera, y al día siguiente, cuando vuelvo a trabajar, lo horneo. Entonces, lo mismo me pasa con la huerta, o sea, es todo un tema más de organización, o sea, si vos más o menos organizás, le empezás a tomar los tiempos, porque esto también tiene que ver con mucha prueba y error. O sea, al principio probablemente todo te abrume, entonces no puedes empezar por todo a la vez. O sea, tenés que empezar a elegir una tarea, enfocarte en esa tarea y decir, bueno, voy a dejar de comprar pan. Listo. Entonces empezás a tomarle los tiempos a la elaboración de pan. Una vez que ya estás confortable con eso y que decís, ok, listo, ya más o menos sé en qué parte de mi día tengo que enganchar todo esto para que me rinda el tiempo, ya no te va a costar tanto. Y ahí vas a poder meter una segunda tarea. Yo empecé por la huerta, no empecé por ejemplo, el pan, empecé por la huerta. Bueno, yo al principio tenía una huerta que eran 2 canteritos en un rincón del patio. Y de a poco, a medida que me fui sintiendo más cómoda, y lo fui necesitando más también por cuestiones de terapéuticas, digamos, empecé a agrandarme y a expandirme. Y vas también haciendo uso de las comodidades que tenés a la mano. O sea, yo, por ejemplo, la huerta la tengo con un riego automático, porque a regarla todos los días, a mí me encantaría estar con la manguerita 3 horas regando, pero si hago eso no hago más nada. Entonces también hay un tema de hacer uso de las comodidades modernas y de las cuestiones que tenés a la mano para también optimizar ese tiempo. Porque si yo tuviera que regar mi huerta todos los días a mano, y no puedo hacer más nada. O sea, llego de trabajar, riego y se me terminó el día. Entonces tiene mucho que ver con eso. O sea, empezar de a poco hasta que te sentís cómodo con la tarea que estás haciendo, y una vez que te sentís como en todo, ¿no? Una vez que te sentís cómodo con la tarea que ya la haces de taquito, ahí seguir con otra cosa e ir incorporando a medida que te vas sintiendo cómodo, porque si no, te vas a abrumar. O sea, si querés de un día para el otro irte a vivir al medio del campo y hacer todo vos por tu cuenta, y no va a pasar, porque No, es claro. inviable para un Te ser vas a humano abrumar, normal. claro, te vas a abrumar. Sí, y además hay otra cosa que creo que también es muy importante y que creo que es algo que se aplica a casi cualquier cosa que vos quieras hacer. Si no tenés claro el por qué lo haces, nunca vas a encontrar el tiempo, nunca vas a encontrar la motivación. Entonces, también es eso, o sea, yo tengo claro por qué lo hago. Entonces, ¿Qué lo haces? porque no me gusta ser dependiente de los demás. Ese es el tema. O sea, yo tengo esta cosa de siempre estoy guardando para un día lluvioso y siempre me estoy cuidando para un día lluvioso. Entonces, esto de la autosuficiencia vino un poco por ahí, de decir, ok, listo, esta es mi respuesta a qué va a pasar el día de mañana si
colapsa todo. Ejemplo, pandemia. Yo en la pandemia decía, bueno, listo, yo estoy lista para este apocalipsis zombie. Claro, o sea, vengan de a uno. Vengan de a uno, tal cual. Así que sí, acá en casa el chiste permanente era, bueno, estamos listos para el apocalipsis zombie. No sé si viste la noticia que salió que Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, el CEO, que todos conocemos, se construyó un búnker de... voy a averiguar cuántos metros cuadrados es ese búnker, pero equivale a una mansión No me sorprende. debajo de su casa. O sea, se construyó una casa nueva y abajo le hizo un búnker. Yo dije, si Mark Zuckerberg se está haciendo un búnker, es porque este tipo sabe cosas. Este tipo sabe que algo se viene también. Sí, te da como que estas cosas, cuando te enteras de esas noticias, te dan como que pensar de que esta gente sabe cosas que el ser humano normal no sabe. Pero está bueno que también uno tenga esas herramientas, porque yo te digo la verdad, cuando empezó la pandemia, que me agarró medio de sopetón porque yo estaba volviendo de un viaje, no me quedé varada en Estados Unidos de casualidad por un día. Yo venía de un viaje, había ido a un entrenamiento por trabajo a Estados Unidos y llegué a ver la gente con las máscaras y todo subidas arriba del avión y me bajé del avión acá y dijeron, bueno, cerramos. Fue de casualidad, no quedé varada en el exterior. Y en un principio fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y esto de qué va? O sea, esta cosa de sentirse uno totalmente no preparado. Entonces, hay toda una corriente dentro de la autosuficiencia de esta gente que se está preparando para el apocalipsis. Yo no estoy en esa corriente. Creo que es un poquito extremo lo que hacen, pero bueno, respeto su decisión, pero me parece un poquito extrema. Pero creo que ellos sí lo que tienen, y que es algo que, por lo cual sigo a mucha gente que hace eso, es esta cosa de decir, bueno, busco todos los recursos y todas las ideas posibles para el día de mañana nada me agarre desprevenido. Entonces, que sea lo que sea que tenga que pasar, pero yo estoy preparada. Y un poco por ese lado, a mí me resuena mucho por ese lado de no importa si mañana explota Argentina, yo estoy preparada. O sea, eso es una virtud, una cualidad inmensa, inmensa, te digo. O sea, básicamente lo que vos te basás, entonces, para acotar el tiempo, es la organización y las prioridades. Sí. Entonces, para que no te agarres desprevenido, obviamente hay que organizarse anteriormente y tener una rutina en el día a día que vaya cultivando ciertos hábitos que al futuro te van a estar más preparada, ¿no? Sí, totalmente. Bien. O sea, creo que la clave es esa. La clave es organizarse y tener bien claro el porqué. Y con eso yo creo que con eso es como cualquier hábito. Vas a seguir adelante porque tenés un norte. Y te vas a organizar y vas a encontrar el tiempo y vas a encontrar la motivación. ¿Vos encontraste la motivación antes de que venga la pandemia? O sea, vos ya estabas como en el camino de la autosuficiencia. Yo ¿Hubo ya venía... algo un punto de inflexión en donde dijiste, bueno, tengo que empezar esto, o fue algo más gradual? Fue un poco gradual, no fue como así que hubo un evento en mi vida, pero sí, estas cosas de no ser tan dependiente de la afuera siempre resonaron mucho en mí, porque bueno, digamos que mi vida fue un antes y un después de 2001. O sea, no sé si estás muy familiarizado con la crisis de 2001 en Argentina. Claro, fue terrible. También. Bueno, Sí, en Uruguay a ustedes también les pegó fuerte. Bueno, acá fue un desastre, a mi familia le pegó terrible. O sea, mi familia básicamente se desmanteló en esa crisis. Entonces, o sea, fue un antes y un después. Entonces, eso a mí me marcó mucho de decir, bueno, yo no quiero que me agarre otra situación como esta no estando preparada. Entonces, o sea, en cierto momento, a medida que fui creciendo, ¿no? Porque yo tenía 18 en ese momento, a medida que fui creciendo, fui buscando cuestiones y viendo, aprendiendo cuestiones como para decir, bueno, ok, pero cuando caí, como te digo, en Pinterest, con toda esta gente que está ya como con un foco más concreto, decir, bueno, no sé, si viene otra pandemia, si no sé si colapsa el sistema, yo estoy preparado. Bueno, cuando empecé a encontrarme con esa gente, mucho de lo que ellos decían resonaba en mí de, ok, listo, esto en Argentina puede pasar. Entonces, veamos qué de todo esto me sirve, porque también es cierto que el contexto, o sea, la mayoría de los preppers viven en Estados Unidos y las... Preppers.
Sí, ¡Amo! ellos se autodenominan preppers. Viven en Estados Unidos y en Estados Unidos tenés acceso a cosas que acá ni soñamos, pero está bueno porque te dan ideas de cosas que decir, ok, acá lo podría hacer con esto que sí existe. Por favor, tenés que darme un ejemplo. Tanque de agua. Hay que juntar agua de lluvia. Bueno, en Estados Unidos van y te compran un tanque y te hacen un sistema de agua súper. ¿Yo qué hice? Me compré 2 tambores de 200 litros en una química que tenían glicerina, no me acuerdo, algo apto alimenticio. Los limpié, me los compré en el pueblo donde vive mi mamá y me los traje en el auto hasta Buenos Aires porque acá no sabía dónde comprarlos. Mi marido les hizo un círculo arriba, le pusimos mosquitero, todo para que queden protegidos, 2 canillas y los conectamos a los pluviales. Entonces, mi ¡Wow! techo desagota en un tanque de 200 litros. Y yo No tengo me... agua de lluvia para las plantas disponible. O sea, el día de mañana, si la cosa se pudriera mucho, yo podría limpiar bien esos tanques y potabilizar esa agua si quisiera. Bueno, esa idea la robé 100% de los preppers. O sea, eso viene totalmente de ahí. O ¡Aguante sea, los preppers! no, tienen cosas que son que decís, no, ¿cómo no se me ocurrió esto? Me parece totalmente fascinante. Me parece Sí. así como, ¿sabes qué? Siendo, mira, yo estoy viviendo en una metrópolis, o sea, Buenos Aires, Madrid, nada, son gigantes, Sí, enormes. Yo vengo de un país pequeño, vengo sí. de Montevideo, de Uruguay. Para mí, estar en un lugar así tan grande es abrumante y digo, wow, o sea, ¿en qué estamos, no? Y algo que noto es que al ser humano promedio en esta ciudad, pero ni se le pasa por la cabeza pensar en estas cosas, ¿entendés? Como que No. no lo tienen como incorporado, ¿no? El tema de la autosuficiencia, porque damos por sentado muchas cosas. Y eso a mí me da un poquito de miedo. Me da un poco de miedo también cantidad de concentración. Bueno, no quiero decir tan miedo porque yo qué sé, ni idea, pero como que me inquieta, ¿no? El tema Sí. de la concentración eh, tan grande que hay en las ciudades y cómo también hemos perdido el contacto con la naturaleza, que no es solo sentarte a meditar en un árbol y todo va a estar bien. El contacto con la naturaleza es libertad, estar centrada, es ocuparte de lo que es realmente importante, que a veces, que muchas, te diría que muchos casos no es trabajar en pos de para otros que le importas un cuerno, ¿entendés? Aunque lo estemos haciendo igual ahora, pero está Sí. bueno que seamos conscientes de eso. Que Sí. cuando vos trabajás para ti, para tu tierra, como teniendo contacto directo con la riqueza que vos estás generando. ¿Se entiende? Porque vos Sí, sí. das a la tierra y la tierra te devuelve multiplicado. No es una cosa hippie que estoy diciendo, es la No, realidad de los total, hechos. es la realidad. O sea, yo soy lo menos hippie que te puedas imaginar. Acá, No, la gente esto, me escucha y dice, ¿qué dice esta señora? tal Pero cual. Pero no, pero hay una escucha una cuestión que Vale, más ¿qué allá dice? de lo hippie, o sea, saquemos la parte, o sea, sacarle la mística si querés, de muchas de estas cosas. La realidad es que cuando vos le pones un esfuerzo a algo pavo, una lechuga, o sea, plantar una lechuga de semilla, requiere de tu esfuerzo, requiere de tu dedicación, y entonces ahí te das cuenta que no todo es tan fácil como ir al súper y comprarlo. A ver, a mí me pasaba mucho, o sea, yo la verdad que vengo de una familia que es bastante del interior, o sea, siempre fui a la casa de mis abuelos que viven en el interior, o sea, yo no soy porteña 100%. Pero sí, contacto con gente que es porteña 100% y que te dice, ay, no, pero ¿por qué no hay tomate en junio? Y no, no va a haber tomate en junio, corazón, porque tomate es de verano. O que te dice, no, el tomate de junio es horrible. Y sí, va a ser horrible porque no es tomate de verano, o sea, y que no tienen ni idea de todo el esfuerzo, o sea, cuando se quejan de que las cosas están caras, por ahí no se dan cuenta del esfuerzo que requiere todo eso, y como que la gente en la ciudad pierde totalmente la noción y la perspectiva de que para obtener esa comida que está comiendo de la que no tiene ninguna relación, o sea, con la que no tiene ninguna relación, no solo que hay el esfuerzo de un montón de gente, sino que hay muchísimos recursos y muchísimos tiempos. O sea, y eso es lo que creo que la ciudad te da, esta cosa de que todo tiene que ser inmediato, 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 ya, 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 ya. Y esta cosa de estar todo el tiempo impaciente, yo siento que la perdí, la fui minimizando un poco desde que empecé con toda esta temática de la huerta y de ser más autosuficiente, porque las cosas las tenés que esperar, o sea, hay cosas que llevan su tiempo y por más que vos
quieras apurar a la masa madre para que suba el doble más rápido, si no hace calor, no va a pasar. O sea, es así. Entonces hay mucho de eso, hay mucho en las grandes ciudades y acá en Buenos Aires está esta cosa marcada, ¿no? De quién cruzó la General Paz y quién no cruzó la General Paz. Quien no cruzó mucho la General Paz le cuesta mucho más, creo, esta conexión con la naturaleza. O sea, la conexión con la naturaleza es ir de vacaciones a la playa, ir de vacaciones a las sierras, abrazar un árbol en Villa Gesell y no mucho más. Para el poquito. Para la foto, claro, y no mucho más, o sea, no tiene otro contacto más que ese, entonces te das cuenta de la desconexión que hay con la comida, con el esfuerzo, con un montón de cuestiones. Entonces, sí, lo que vos decís es total, y creo que ahí también se suma esta cosa de la expectativa de inmediatez. Todo tiene que ser ya, y no todo es ya. Wow, sí. Es que no es solo, bueno, no sabemos plantar nuestros alimentos, sino que se va como algo muy macro que se termina volviendo una filosofía de vida, ¿no? O sea, termina Sí. hasta cambiando nuestros patrones neuronales, nuestros niveles de dopamina versus oxitocina, ¿no? Nos Sí. terminamos volviendo seres mucho más dopamínicos y menos oxitocínicos. En realidad eso es también es heavy. Yo lo estoy viendo acá, porque, o sea, de verdad te digo que siento que mis niveles de dopamina están muy contaminados en diferencia de antes de venir yo acá. O sea, yo ya lo siento en mí. Me imagino a alguien que nunca salió de, porque tengo hasta personas que viven conmigo, que trabajan conmigo, que nunca han salido tampoco de esta ciudad. Entonces, digo, wow, o sea, digo, no sé si es para todo el mundo tampoco esta vida, la que estamos hablando ahora, no tiene por qué Sí. ser, cada uno tiene que No. ocupar su lugar, digo, eso está claro, pero sí que es necesario que eso, que podamos salir. Y quería preguntarte un poco, por ejemplo, alguien que vive, mira, yo vivo en un apartamento en Madrid, es carísimo alquilar, carísimo. No conseguís nada para vos misma, por menos de, no sé, 1.500 euros, 1.000, sí, que serían como 1.300 Posible. dólares. Es una demencia de dinero. Entonces lo más común acá es compartir un piso entre varios. ¿Qué me dirías, por ejemplo, a mí, por dónde podría empezar en un camino de autosuficiencia que yo tengo acá? Mi cuadradito de habitación, ¿tá? Chiquitito, chiquitito. Tengo una ventana que le entra sol y tengo mis plantitas, que no, Perfecto. no vivo, pero bueno, acá, mira, ahí tengo una, Sí, ahí estoy viendo que tenés una Sansevieria en el fondo. y después tengo otras afuera. Pero bueno, contame, por ejemplo, en este caso, que es un poquito, no tenemos fondo ni nada, ¿por dónde Bueno, asesoras? tenés una ventana con sol, eso ya es un montón, porque ahí de mínima lo que podés tener son hierbas aromáticas para condimentar y las podés secar si tenés un espacio más o menos oscurito y seco o que no vaya a estar afectado mucho por la humedad, así que podrías generar, tener tus propias hierbas secas y no tener que comprar, por ejemplo, orégano, porque el orégano de la plantita seco es mucho más rico que el comprado en la Mucho más. bolsita, mucho más rico. Podés tener lechuga, dependiendo también el espacio que tengas de balcón o de espacio como para que tengas luz, puedes llegar a tener una selga, puedes llegar a tener inclusive un tomate cherry chiquito, porque hay variedades de cherry, por ejemplo, que la mata no pasa de esta altura, de 40 a 50 centímetros, entonces en una maceta mediana podés tener un tomate. O sea, hay mínimas cosas que podés hacer. Lechuga, si la cultivas hoja por hoja en una jardinera grande, te cansás de comer lechuga, te cansás. Buenísimo. Porque la realidad es que si la cosechás hoja por hoja, te va a rendir un montón, porque va a seguir dando hojitas y va a seguir produciendo por un montón de tiempo, y no vas a tener ese espacio de tierra mínimo que tenés improductivo, digamos. Otra cosa, si tenés cocina, o sea, si a menos que vivas en un hotel y no tengas dónde cocinar, si tenés una cocina disponible, puedes hacer pan de masa madre. La masa madre ocupa poquísimo lugar en la heladera, más si vas a hacer para vos misma y nada más. Podés hacer tu propio pan, eso no requiere de grandes cantidades de equipamiento ni de espacio para hacerlo. O sea, ¿Qué harina usás? yo ahora estoy usando harina, hay una harina acá que se llama Chacabuco, que es especial para masa madre, pero en general uso harina 3 ceros y harina integral, la que voy consiguiendo. En el súper uso harina de súper. El proyecto es que cuando se me termine la que tengo ahora me voy a comprar la de panadero, como Dios manda, que fue lo que hice en la pandemia. Yo en la pandemia me había comprado una bolsa de harina de panadería y el pan sale mucho más rico. Mira.
Y es más reproducible la receta, porque con las harinas de súper, dependiendo de la marca que compras, es distinto cómo te sale. Ujú, sí. Entonces, es como que muy variable. Entonces, si tenés la harina del panadero, es bastante más estable, y tiene calculada la fuerza panadera, tiene un montón de cuestiones que la harina del súper no tiene. Pero bueno, eso es un poco lo que yo hago. Después podés hacer conservas. Para hacer conservas tampoco necesitas gran cantidad de equipamiento. Necesitas una olla grande, los frascos y lo que sea que quieras conservar. O sea, esas son pequeñas cosas que podés hacer viviendo en un departamento. Bueno, lo que proponía la otra vuelta en Instagram, podés comprar lufas y no podés cultivarla porque ocupa un montón de espacio, porque es cierto, ocupa un montón de espacio la lufa, pero la podés comprar en el súper y compras una grande y la grande dura un montón, porque no necesitas tener toda la esponja en uso, necesitas con un pedacito así de 10 centímetros, 20 centímetros, cansás de lavar platos, te cansás de bañarte porque dura un montón de tiempo. Para hacer jabón potásico, lo único que necesitas es un lugar ventilado donde puedas preparar el hidróxido de potasio. Porque el hidróxido de Bien. potasio le libera algunos vapores, entonces te puede llegar a intoxicar si lo haces en un lugar muy cerrado. Pero tampoco requerís de un lugar súper ventilado, con campana, no necesitas nada demasiado tecnológico, necesitas un frasquito de vidrio para prepararlo, y lo que más te va a costar por ahí es conseguir el hidróxido de potasio, y también depende mucho de dónde vivas y de las regulaciones. Por ejemplo, acá en Buenos Aires es algo que no es tan fácil de conseguir, porque está regulado por el Cedronar, porque se usa para la producción de ciertas drogas. Entonces, Mm. cuando te lo venden como muy controlado. Entonces, ponele, yo compro un kilo cada 3 años y bueno, ese kilo por ahí me cuesta que me lo vendan, pero bueno, eso por ahí es lo que te puede llegar a complicar, digamos, pero no, en lo tecnológico no necesitas grandes cosas. Ujú, Usar remeras viejas como trapitos tampoco necesitas espacio para eso. Entonces ujú. son cosas que no importa que no tengas un gran fondo, que no tengas, que vivas en el campo o no vivas en el campo, son cosas que podés hacer en tu casa. Canta, estoy fascinada, fascinada. Este, mira, quería preguntarte, ¿qué visionás vos como a futuro, como un futuro ideal así, tipo, no sé, mirás en Pinterest, como vos mencionás, ¿no? Las fotitos y decís, bueno, este es mi life goal. Ahí, ahí quiero Mi llegar. life goal totalmente, y estoy trabajando en eso fuertemente. Mi life goal es mudarme de donde vivo ahora. Estamos en eso con mi marido buscando, viendo qué hacemos. Mejor dicho, gran parte del trabajo es convencerlo a él. ¡Ah! Gran parte del trabajo es convencerlo a él, totalmente. O sea, buscar un espacio mucho más grande que el que tengo, o sea, y arrancar desde cero, construyendo casa desde cero, porque junto con toda la cuestión de la huerta y del espacio, nosotros vivimos en una casa muy vieja, entonces estamos todo el tiempo arreglándola porque siempre está rompiendo por algo, entonces es como, bueno, vamos a hacer una casa desde cero, con paneles, con calefón solar, con recuperación de aguas grises, o sea, ese es nuestro life goal, es que la casa sea No. lo más autosuficiente posible, no irnos al medio de la nada totalmente, porque nada, también es cierto que uno tiene que pensar que vivir en el medio de la nada, si no tenés una comunidad muy fuerte armada, también te aísla mucho. Entonces, decir, bueno, ok, nos vamos a un lugar donde estamos más o menos cerca de nuestra comunidad, pero con el espacio y la libertad yo quiero ver horizonte. O sea, mi life goal es que yo pueda salir a la cocina y ver horizonte, no ver edificios. Y tener mis gallinitas, y esa es como la idea. O sea, yo veo los dibujos en los libros de John Seymour de lo que era su granja y yo quiero eso. O sea, ese es un poco mi objetivo y el objetivo para el que estoy trabajando, ¿no? El día de mañana no sé cuándo será, si el día que me jubile o antes, eh, pero la idea es si salir de la ciudad y, bueno, construir una casa que sea completamente, o sea, que sea completamente coherente con nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Que eso en la Mm, ciudad no es tan fácil. no, no. Wow, muy honorable, me fascina. Me parece, o sea, no sé, tengo muchos amigos que ya están ahí, que justo esta semana una amiga firmó un terreno, yo estoy como pensando todo el tiempo como, uff, estar en la ciudad me hace extrañar obviamente mucho estar más cerca de la naturaleza y bueno, se ve que somos muchos, ¿no? Que creo que a partir de crisis y a partir de pandemias también nos hemos replanteado toda nuestra vida, ¿no? Y para mí la única, como que la verdad, entre mayúsculas,
hoy en día es volver a los orígenes, ¿no? Porque Sí. es muy paradójico cómo, cómo en 100 años hemos, nos hemos ido a extremos totales, como, bueno, tal vez vamos a darle un ranquito un poquito más, porque ya estaba la revolución industrial a full, tal vez unos 300 años, y hoy en día estamos como queriendo volver ahí, ¿no? Estamos como Sí, queriendo volver a los orígenes, como es como un, ¿no? Como una gráfica que haría como un sub y baja, y me sí. parece que ahora en este momento es un momento de revolución, es un momento de muchísimo cambio, y creo que no somos las únicas ni los únicos círculos que estamos planteando esto. ¿Tenés también amigos alrededor, por ejemplo, que han hecho también estos cambios, o sos como la oveja negra de Tengo tu de círculo? todo. Tengo amigos que sí que están yendo hacia ahí, por ahí en más o menos medida, y tengo amigos que no, que no. No, ni se les ocurre, como no, yo soy la loca de las gallinas. O sea, la loca de las plantas, pero hay de todo. Mucha gente me dice, uy, qué lindo, me gustaría hacer eso, pero no tengo tiempo, no me animo, o sea, pero creo que sí que a mucha gente, si bien por ahí no es la elección de vida que harían voluntariamente, sí Mm, les resuena el, che, sí, estaría bueno tener un poco más de contacto con la naturaleza. O sea, tengo mi grupo así más core de amigos, está bastante, no está 100% en la onda, pero está bastante siempre el chiste de vamos a comprarnos un par de hectáreas por allá y nos vamos a vivir todos juntos y no le hablamos más a nadie. obvio, es lo que yo le digo a mi amiga, la que se compró el terreno. Le dije, amiga, nos vamos a jubilar juntas, ¿no? O sea, yo Sí, cuento nosotros contigo. cada tanto surge el chiste de, bueno, nos compramos, no sé, 20 hectáreas y nos hacemos una comunidad. Total, ya más o menos todos tenemos los roles definidos, quién cocina, quién hace, quién construye, Sí, quién conozco cultiva, o sea, entonces es conozco una como comunidad eso. que lo hizo, sí, sí. Sí. Es más, ahí en Uruguay hay grupos de amigos que ya lo hicieron. O sea, Qué buena está onda. pasando. Está Está pa- pasando, sí. sí, es que creo que que a todos la pandemia nos hizo replantearnos muchas cosas. O sea, en más o Mm, menos medida, pero creo que la pandemia fue un punto de inflexión para muchísima gente y creo que por eso también este cambio de decir, o sea, esto un poco pasó porque nos alejamos de ese contacto con la naturaleza y el estar encerrado yo creo que hay algo en tu cabeza que cambia. O sea, hay algo en tu cabeza que tiene que resonar. No podés vivir encerrado un año no. sin que nada te pase. Entonces creo que también la pandemia hizo que mucha gente cayera en cuenta de que los últimos 20 años, creo que peor que nunca, nos alejamos un montón de la naturaleza. Y que la naturaleza no es solo irse de vacaciones. Que No, no, hay claro. algo constante que necesitas tener de contacto, que no es solo una vez, 15 días, una vez por año con suerte. Yo creo que también llegado a un punto también de la edad, me parece. Ya como que. Es- Pero en serio te digo, bueno, yo tengo 28 años, pero yo ya estoy pensando en mi jubilación, ¿entendés? O sea, en plan, pero en serio te digo, porque sé que no voy a vivir de la caja de profesionales, o sea, porque o sea, no, sé que no nos vamos a sustentar de esa manera, ya va a estar No. bastante obsoleto para cuando yo esté viejita y además no cobraría, o sea, para mantenerme, lamentablemente se está quebrando, pero al mismo tiempo digo, ok, o sea, si tampoco voy a depender de eso, entonces lo único, o sea, lo único que pienso en mi cabeza es yo tengo que estar en la naturaleza, al aire libre, viviendo con más personas, o sea, no se me ocurre otra manera de envejecer que no sea así, que no sea siendo autosustentable, ¿se entiende? Porque Igual, sí. además, la huerta, yo un momento me fui a Brasil, estuve haciendo un voluntariado y me quedé en la casa de una familia y la abuelita se levantaba todas las mañanas, la abuelita brasilera era en el sur de Brasil, y iba, regaba la huerta y la nieta, la bisnieta, ¿no? Que era la que me alojaba, me decía, mi abuela hace todos los días esto porque es lo que le da vida. O sea, si ella pierde esta rutina, o sea, no puede hacer nada más. Claro. Entonces, a mí me hizo un clic en ese momento. Dije, claro, o sea, yo soy esa abuelita. O sea, en un futuro, yo me veo haciendo eso. Porque te mantiene ocupada, te mantiene, ¿no? Como. Sí, es que ese es eh, el tema, tenés que tener algo, o sea, cuando más que nada yo lo veo en el rubro profesional, ¿no? O sea, la gente que por ahí tiene una profesión muy marcada, que si no tenés algo afuera que te motive, o sea, yo lo viví durante un tiempo de no tenía nada más allá de
escalar la escalera corporativa como meta. Es como que en un momento yo creo que te plantás frente al futuro y decís, che, y el día que me tengan que jubilar, ¿qué hago? Entonces, creo que tener esto, decir, bueno, ok, listo, tengo un proyecto de vida que no depende de que yo esté sentada en un escritorio o metida dentro de una fábrica 8 o 9 horas por día, te da motivos para seguir. Entonces, yo creo que yo me veo el día de mañana como la señora que estabas describiendo. O sea, yo el día de mañana me imagino viviendo en una casa, haciendo un montón de cosas, y yo le digo siempre a mi marido, yo quiero vivir hasta los 100 años. O sea, vos no sé, pero yo quiero vivir hasta los 100 años. Y creo que gran parte de todo eso viene de la mano de tener este norte, de decir, bueno, todos los días tengo cosas que cuidar, gallinas que alimentar, gatos que alimentar, plantas que cuidar, toda esta rutina, y creo que esa rutina en contacto con la naturaleza también te mantiene mucho más sano y mucho más despierto, que es eso el otro tema. De cabeza. Bueno, es que está comprobado científicamente, especialmente en las zonas azules, las blue zones, que están muy estudiadas hoy en día. Sí. Todos los que tienen en común es un grupo fuerte de comunidad, hábitos saludables, o sea, hacer ejercicio, buen descanso y buena alimentación, hay que hablar. Siempre nos enfocamos mucho en la alimentación, y la alimentación también es una consecuencia de vivir en espacios cercanos a la naturaleza, porque estás comiendo de primera mano alimentos que no tienen pesticidas, alimentos que vos mismo los cosechaste, y entonces se le da un valor mucho más agregado que ir a comprarlo en el súper. Sabes exactamente lo que estás comiendo, estás moliendo vos misma, por ejemplo, el trigo, si ellos están en Cerdeña, ¿no? Que es una blue zone, ese hacen otro, en Japón hay otras, y todo lo que tienen en común es claramente viven o en islas, es muy común que vivan en islas. Para mí es porque también están un poquito alejados, ¿no? de la civilización, no de la, a ver, no es que no haya civilización, pero de las grandes ciudades, y eso de alguna manera creo que por rebote los hace tener una vida más en paz y tranquila. Y además que vivir en la naturaleza te da otros ritmos de vida. O sea, vas al campo, al interior en Uruguay, y me imagino que también en Argentina, nosotros uruguayos somos muy conocidos por ser muy tranquilos. Sí, Y, lo sé. Yo tengo ascendencia uruguaya, así que sí, pero no soy tranquila. es que sí, nos tenemos esa fama. Y Tienen eso fama de ser muy tranquilas, pero no son tan tranquilos. Por lo menos mis parientes no lo son. No son tranquilos. bueno, de ahí se ve que, claro, es que pasa que contra el porteño o el argentino. Sí, no, creo que se contaminaron mucho con la argentinidad y bueno. Claro. Pero claro, a ver, además los argentinos que viajan, la mayor parte, se van a la costa o se van a la ciudad de Montevideo, ¿no? O a Sí. Colonia. Pero yo te invito a que vayas un domingo a la tarde a Paso de los Toros, que es una Sí, ciudad sí, al norte. del interior del país, que vayas a Durazno, que vayas a Río Negro, te sientes en la ciudad de Soriano. Ahí vas a ver, la ciudad de Soriano, perdón, Mercedes, vos ahí vas y la tranquilidad. O sea, ahí vas a ver lo que es Uruguay tranquilo. La gente se pone una silla y mira los autos pasar en la ruta, porque es diversión. O Sí, porque sea, no hay nada más para hacer. Sí, y total. a mí me parece admirable porque, por ejemplo, pongámoslo así, están ejercitando la contemplación. ¿Por qué no? Sí. Están contemplando, y esa es una actividad ya de por sí. Contemplas la vista, lo que hay a tu alrededor. Eso es porque, o sea, estar alejado también de ciudades tan apresuradas nos da ritmo, y es un ritmo pausado que va acompasado también con el ciclo de la naturaleza, ¿no? Además, en las ciudades acá, yo ahora estoy tomando un mate, me voy a tomar unos tragos, bueno, yo no tomo alcohol ahora, pero bueno, me voy a tomar una limonada con una amiga y vuelvo acá, y mañana sigue, y siempre hay actividades para hacer porque jamás Sí, para hay esto. mucho estímulo. Esa es la cosa que tenés en la ciudad, el estímulo constante. O sea, tenés que estar, o sea, no tenés que salir de tu casa. A mí me pasa esto, o sea, yo cuando no quiero sentirme, a mí me pasa algo muy loco, que es yo vivo a 4 cuadras de Avenida de los Incas. Avenida de los Incas es una avenida que tiene bastante movimiento y yo voy a comprar, o sea, no es que voy a hacer nada en particular, voy a hacer un mandado y vuelvo aturdida. ¿Entendés? Vuelvo aturdida del ruido, de los estímulos, de la gente que se lleva por delante y
todo eso. Ni te digo que hay lugares de Buenos Aires a los que ya no voy, porque el nivel de estímulo que tienen me abruma, o sea, me aturde. No, yo voy, a mí me encanta ir a los pueblitos de así de alrededor de Buenos Aires. Y voy a esos lugares y, viste, y vos vas caminando, te sentás en la plaza y tomás mate, escuchás los pajaritos y ves que la gente es como que está mucho más tranquila, mucho más relajada. Bueno, mis abuelos maternos vivían en un pueblo en el medio de Córdoba y yo iba a los veranos a pasar allá y vos veías que a la tarde todos sacaban su reposerita cuando bajaba el sol, su reposerita a la vereda y se ponían a tomar mate y vos ibas y venías caminando, paseando y todos te saludaban y te parabas a charlar con uno, te parabas a charlar con el otro y eso en la ciudad no existe, o sea, eso es raro. Además que no podrías hacerlo porque, nada, te llevarían por delante y porque no podrías hablar con nadie porque está lleno de ruido. Total, total. Y además le hablas a alguien y te miran tipo, Te ¿what? miran O como sea, raro. ¿quién Entrar a un sos? local y decir hola ya te miran raro acá en Buenos Aires. Sí. ¿Sabes qué? En Montevideo no es tan raro porque No. por eso, porque seguimos teniendo muchas cosas de pueblo. Eso es lo que tiene Uruguay, que todavía mantiene, o sea, Montevideo, yo fui en noviembre del año pasado, tengo amigos que viven, que se fueron de Argentina a vivir allá, y nada, o sea, y todavía sigue estando esta cosa de saludar al vecino, que acá en Buenos Aires no existe más. O sea, acá en Buenos Aires si entras y saludas en un negocio ya te miran raro. O sea, si tratás amablemente a la cajera en el supermercado, te mira raro diciendo, ¿vos también? Sí. Buenas tardes. Tal cual. Esa cosa de cruzarte a cualquiera en la calle y saludar que hay en los pueblos, acá en Buenos Aires no existe. Me Al imagino que en guarda. Madrid menos. No, tú sabes que yo lo hago. Al guarda, no me importa igual, pero por educación, al guarda del ómnibus, del autobús, bueno, siempre les digo, hola, ¿qué tal? Buen día. Y eso es algo muy uruguayo, que no me lo puedo sacar. Pero yo me siento una mal educada si no le digo hola, buen día al guarda, al conductor. Tal cual. Es que a mí me pasa un poco lo mismo. O sea, yo viví un tiempo en el interior y muchas de esas cosas se me pegaron. Y es como, bueno, pero sí, ¿qué tiene de malo? O sea, ¿qué te cuesta saludar a la persona que te está atendiendo? Tratar amablemente a alguien que te está ayudando. Bueno, mucho de eso en las ciudades grandes se pierde, como se perdió también esto de contacto con la naturaleza, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas que van de la mano y que uno ve que se pierden en las grandes ciudades. ¿Sabes qué me parece importante para el que esté escuchando como que sepa que está bueno que no lo perdamos? O sea, para mí no es algo que yo desee perder ni desee acoplarme con la mayoría de las personas. Es algo que yo quiero guardarlo porque es una cualidad muy bonita que hay que traerlo más a las ciudades grandes. Por ejemplo, no sé, estoy en el metro y el que viene atrás, si yo no le sostengo la puerta, se le voy a pegar en la cara. Esa persona se va a tener que atajar. Ni que hablar si es una persona, si es un anciano o una anciana, ¿no? Pero a ver, no importa. Yo te voy a sostener la puerta porque a mí no me cambia nada 3 segundos más de mi vida. No voy a llegar más tarde ni más temprano. Bueno, capaz que 3 segundos más tarde a No te donde va a estudio. cambiar la ecuación después de Aria, eso No sí. importa, te voy a sostener la puerta porque sos un ser humano que está atrás mío y no te la voy a tirar en la cara. O sea, como que me parece que esas cosas que se pierden, que como vos hablas de la autosustentabilidad, de traer, también son manerismos y actitudes que nos regalan también, ¿no? El volver a nuestros orígenes. Y es la humanidad, es la virtud de la amabilidad frente a alguien que es un ser humano igual que vos, porque a veces como que son tanta gente que pasa que hasta están siendo anónimos, ¿no? Son como números. Total. Pero no hay que perder eso. Me Sí, parece no, que no. No, eso no. es algo que es muy rescatable y que estaría bueno que no se pierda en las grandes ciudades. Bueno, acá en Buenos Aires ya se perdió, hace años. Hace mucho tiempo, más que nada en lo que es capital, por ahí en provincia, o sea, en la parte que sería lo que sería el Gran Buenos Aires, lo que serían los suburbios, para la gente por ahí que no está muy ubicada de cómo es Buenos Aires, es un poco más normal que conozcas a tu vecino, o sea, estas cosas más de pueblo que se le dicen. Pero acá en Ciudad de Buenos Aires ya no existe nada de eso. O sea, la gente vive en un edificio y ni siquiera conoce a la gente del propio edificio. Así que bueno, gracias, Vane. O sea, me pareció una charla muy inspiradora, hermosa. Me voy como con ganas de abrir mi huertita en mi ventana, yendo ya a... ¿sabes qué te iba a hacer? Te quería hacer una pregunta. Sí. Que esto sí, las semillas,
Por ejemplo, yo quiero plantar tomates cherries, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si agarro un tomate cherry que compré en el súper, que son semillas transgénicas, y las planto en casa? ¿Vos recomendás comprar a un semillero o algo? O... Mira, lo que tiene el tomate que compras en el súper, más allá de que sea transgénico o no, muchas veces lo que pasa es que son híbridos, más que transgénicos. Mm. ¿Por qué? A ver, el transgénico lo que te puede llegar a pasar es que tenga alguna mutación loca y después te salga cualquier cosa o que directamente no te nazca. Yo no he sembrado mucho tomate, pero sí, por ejemplo, pimiento comprado en el súper y he tenido experiencias diversas. O sea, he obtenido exactamente lo mismo que había comprado en algunos casos o directamente obtuve una planta que no produce nada. O sea, que se va en hoja y no produce nada. Supongo que tiene que ver, yo la verdad, o sea, sé la teoría de cómo funcionan los GMOs, pero no te puedo dar el fino, pero te diría que ahí hay algo que cuando pasa a la siguiente generación hay genes que no pasan o alguna cuestión en ese sentido se genera. No te digo que vas a enfermarte si comes ese tomate que cultivaste con una semilla genéticamente modificada, pero lo más probable es que ni siquiera llegues a cultivar nada. Es así, porque normalmente esas semillas no están pensadas para que se reproduzcan naturalmente, sino que están pensadas para que vos vayas y las compres. Entonces, si por ahí tenés la suerte de conseguir tomate de quinta, un tomate más orgánico o algo así, ese tomate, pero de cajón, o sea, guardá la semilla y cultivalo porque seguro que lo que va a salir va a ser bueno. A menos que estén trabajando con híbridos, porque lo que pasa con el híbrido es que el híbrido generalmente tampoco se reproduce. Entonces, lo vas a sembrar y probablemente no obtengas nada. Pasa mucho eso. Pero a mí me pasa particularmente con los zapallos. Se me hibridizan los zapallos y la siguiente camada no produce nada. O sea, es una planta llena de hojas, hermosa, rozagante, cero zapallos. Entonces, por eso, ese es el riesgo de usar cosas, más que nada, vos que estás en Europa, que en Europa lo que está en el súper, Dios sabe de dónde viene, porque probablemente no sea de cerca del lugar donde lo estás comiendo, pero el riesgo que tenés ahí en ese caso es que lo siembres y nada sucede, o que nada suceda, o que lo que obtengas no sea lo que vos esperabas. O sea, que tengas una variedad de tomate que nada que ver, que no tiene gusto a nada, o logres la planta, pero nunca llega a fructificar, por ejemplo. Entonces, si bien no está mal usar las semillas del súper, o sea, para no frustrarte con las semillas del súper, por ahí te conviene si vas a un market garden o algo así, comprar de eso y usar esas semillas en lugar de las del súper. Pero no es necesariamente mal. Yo de hecho lo hago, o sea, o comprar un plantín o comprar la semilla en el vivero, que tampoco es garantía de nada la semilla del vivero. No es garantía de nada. O sea, tenés que conocer muy bien la marca y al que produce la semilla como para decir, ok, listo, por este pongo las manos en el fuego y que lo que me va a vender no me va a fallar. Pero, porque me ha pasado, me he traído semillas de Europa y cuando llegué acá la semilla no anduvo. O sea, no salió una sola planta. Así que también hay mucho de eso. O sea, tenés que conocer mucho el que te vende la semilla como para decir, bueno, este seguro no me va a fallar. Pero para empezar, la del súper. Perfecto, perfecto. Bueno, Vane, gracias por tu tiempo acá. Un placer tenerte. Me encantó la charla, muy inspiradora. Y bueno, y espero que también otros se puedan inspirar, ser un poquito más autosustentables y que entren también a tu página. Contanos si tenés algún evento, algo que estés haciendo próximo. Nada muy definido. Mi idea a futuro sí es poder dar cursos de huerta, pero por el momento no tengo nada muy definido. Voy a seguir sí compartiendo contenido sobre el tema en Instagram y tengo mi blog que lo empecé en diciembre. Así que ya me aprovecho de la situación para hacerle publicidad en lahuerta.com. Y bueno, y ahí también hablo de las mismas temáticas que hablo en Instagram, pero ya me explayo un poco más porque los reels son muy tiranos y yo tengo poca capacidad de resumir. Entonces, en el blog me puedo explayar todo lo que quiera escribiendo. Así que, bueno, nada, esos son como, la idea es continuar, o sea, los temas que trato en Instagram, seguirlos en el blog ya con un poco más de profundidad y con un poco más de contenido, digamos, largo, como para poder desarrollar mejor los temas. Gracias, Vane. No, por favor, gracias por